dos temas que van juntos. Uno, el que directamente le concierne a Carlos Salinas, que a mí en lo particular me llamó la atención que la presidenta se explayara sobre Carlos Salinas y los recursos que utiliza para moverse, y diría yo, para vivir. Después de lo que hemos aquí platicado de cómo jamás nadie lo ha visto en un aeropuerto utilizar una aerolínea comercial, cuando es público que él ha vivido en en Irlanda, en la capital de Irlanda, que ha vivido en Estados Unidos, que ha vivido en Cuba, y a Cuba no ha ido, Alejandro, de ninguna de las aerolíneas, ni cubanas ni mexicanas. Hoy reside en Madrid, junto con Enrique Peña Nieto, con Felipe Calderón. Entonces, eso a mí me llamó la atención, que la presidenta, pues, le diera una respuesta y fijara una posición ante Carlos Salinas, este personaje que es muy repudiado, y a lo mejor por eso lo hizo la propia Claudia. Ella sabe que lo repudia. Y por otra parte me llamó la atención, y quizá esa era, pues es otro mensaje, para acreditar que, como muchos, jamás creímos en este impostor. Naranjo, el cartonista de la revista Proceso, cuando toma posesión Carlos Salinas, lo dibuja con la banda presidencial, pero no es la banda presidencial con el escudo de México, sino le pone impostor. Naranjo lo dibuja de esa manera porque, pues, retrata lo que muchos pensábamos entonces y seguimos pensando hasta ahora: un impostor, un defraudador, un presidente espurio. Y esa manifestación que hizo Claudia Sheinbaum en la Universidad de Stanford, cuando estaba el auge del TLC, estaba, hay que decirlo, Alejandro, y a lo mejor muchas de las personas que nos escuchan y que nos ven van a recordar. Acababa de pasar en ese septiembre de 1991, cuando la actual presidenta hizo una manifestación de repudio a Carlos Salinas. Estaba apenas, pues a unos días, a unas semanas de que el PRI de Carlos Salinas había arrasado en la elección intermedia de 1991. ¿Sabes cuánto sacó el PRI en esa elección después del fraude de 1988? En el 91, la intermedia. En el 91. El 61.48% de los votos. Es un montón. Claro, 61.48. Un montón. Y el PAN obtuvo en esa elección, acababa de regalarle Carlos Salinas al PAN la gubernatura de Guanajuato, Alejandro. Ajá. En septiembre de 1991 le regaló la gubernatura de Guanajuato, que hasta la fecha conservan. Pero el PAN en la elección federal del 91 obtuvo 17%. ¿Sabes cuánto obtuvo el PRD, que tenía apenas 2 años de haber nacido? El 8%. 8% de los votos. El PRI, pues obviamente controlaba la Cámara de Diputados con 320 diputados, mientras que en el Senado tenía 90
91, 91, 61 de 64 diputados, Alejandro. 61 de 64. Tenía 2 el PRD y 1 el PAN. ¿Por qué no le dieron le hubieran dado esos 3 diputados? Pues ¿para qué quieren esos 3? 1991, Carlos Salinas era el todopoderoso. Sí. No, hombre, la prensa, Álvaro. Bueno, si uno revisa la prensa de aquel entonces... Hombre, era salinista. No informaban, era pura propaganda. No, hombre, sí. Yo ya para entonces estaba en el Universal y el licenciado Juan Francisco Illy, y era pura miel. Entonces, como la mayoría, es esta, mira, esta caricatura de Naranjo, publicada en Proceso Esa. en diciembre de... Bueno, Alejandro, estamos hablando de hace 36 años, 1988. Dice, en 1998, el 20 de octubre, María Rivera publica una entrevista con Naranjo. Dice, ahora es casi total la libertad. En 1998 dice, ahora es casi total la libertad, dice Naranjo. Y luego empieza el primer párrafo, es, imagine o rememore el lector una caricatura que representa a Carlos Salinas de Gortari. En la banda que le cruza el pecho se lee una sola palabra, impostor. Así saludó Rogelio Naranjo el comienzo del salinismo desde las páginas de Proceso y anunció la postura irreductible que el cartonista mantendría durante ese sexenio y la cual le costó descalificaciones incluso de sus amigos. Esta fue uno de los capítulos más difíciles en sus 30 años como retratista del presidencialismo mexicano. Con motivo de la aparición de su libro Los presidentes en su tinta, Naranjo dialoga con su colega Antonio Helguera, de La Jornada, heredero de su posición crítica frente a las figuras del poder. Oye, de Díaz Ordaz casi no hiciste cartones, ¿verdad?, pregunta Helguera. El libro de Los presidentes en su tinta incluye fundamentalmente cartones publicados en Proceso y la revista salió un par de meses antes de que terminara el gobierno de Echeverría. Sin embargo, incluía algunos de Díaz Ordaz porque considero ese sexenio como punto de partida de muchas cosas en México, acota Naranjo. ¿Tú empezaste a dibujar en 1968? Le pregunta Helguera. En 68 empecé mi trabajo político. Ya antes había empezado a dibujar en Oposición, órgano informativo del Partido Comunista, y en la revista del Sindicato de Electricistas, en tiempos de Rafael Galván. Hoy día estás tú, Ríos, Helio Flores y Magú. Quien empieza como monero tiene muchos puntos de referencia, pero en aquellos tiempos, ¿quién era el tuyo?, le pregunta a Helguera. Los más conocidos eran obviamente Ríos y Vadillo. Claro que también estaban Carreño y Quesada, pero lo subversivo era Ríos. Los otros siempre se ajustaban al periodismo de ese tiempo, dibujaban sin molestar a nadie. Pero a ti te inspiró alguno de ellos. ¿Por qué decidiste hacerte monero? Hice caricatura desde niño, responde. Me encantaba el género. Pero tú estudiaste pintura. Sí, porque no había escuela de caricatura. Estudié pintura porque no me hacía daño dibujar. Sobre ese cartón que mencionas. Sí, yo lo recuerdo perfectamente. Pues porque quienes vivimos el 88 nos vimos identificados, ¿cómo no?, con un dibujo con el trazo fino, meticuloso, preciso, implacable de Rogelio Naranjo, no solamente por la frase el impostor, el dibujo de un hombre pequeño, de prominentes orejas, de calva, que además está dibujado para recortarse. Un atrevimiento, Álvaro. Sí, por supuesto, pero estamos hablando de un momento en el que
Carlos Salinas llega con el sello del fraude electoral y lo que ocurre empezando enero de 1989 es un primer zarpazo, detener a Joaquín Hernández Galicia Laquina, el máximo líder del sindicato petrolero. En ese momento no era el secretario general, pero encarcelan a Hernández Galicia, le montan en un aparato, en un montaje, lo detienen también con Sebastián Guzmán Cabrera, que era un dirigente muy fantoche, impresentable. A diferencia de Hernández Galicia, que era un tipo austero, tipo que tenía un liderazgo y que la gente quería. Y ponen a un mequetrefe ahí, a Sebastián Guzmán Cabrera. Luego vendría el encarcelamiento de un banquero, el banquero del entonces acusado de defraudar, de Chauvet, era su segundo apellido. Chauvet, el banquero que encarcela... Lankenau era... No, ese es con Cedillo. No, con Cedillo. No, con Carlos Salinas. Con Salinas, Salinas, el banquero, Chauvet es su segundo apellido. Bueno, y encarcela y después también destituye a un cacique de la educación, del sindicato de la educación, Carlos Jongitud Barrios, y coloca en su lugar a Alvester Gordillo. Claro. Entonces, en aquel momento estaba en su apogeo Carlos Salinas en el 91. Había ya creado el Programa Nacional de Solidaridad. Tenía a sus pies a mucha gente. Para entonces había matado o había solapado el asesinato, no de los 400, de los casi 500 que en su sexenio murieron opositores de izquierda, pero ya para entonces se había consumado el fraude en Michoacán, donde uno de sus principales pupilos, Roberto Madrazo Pintado, era delegado del PRI en Michoacán. ¿Y de la izquierda era? Andrés Manuel López Obrador. Fíjate, nada más. Fíjate, en 10 años antes, Álvaro, del fraude del 88, la Dirección Federal de Seguridad Agustín Legorreta. Agustín Legorreta, sí. Sí, bueno, estamos Pues sí. hablando de una estirpe de ladrones, hijos de su... Bueno, 10 años antes le hacen a Carlos Salinas un seguimiento. La Dirección Federal de Seguridad, porque ya el personaje da luces de ser una persona ambiciosa y le están dando seguimiento. Es un texto que publica en 2019 Pedro Villa y Caña En el Universal. en el Universal sobre pero ahí llama mucho la atención en particular un reporte de ese año 1978 sobre el Papa, que obviamente no destacan en el Universal, pero déjeme, le doy a usted lo que dice ese reporte de Seguridad Nacional. Dice, válgame el Señor Santo, ahorita se lo voy a dar a usted. Dice básicamente que es... fíjate. Dice que Raúl Salinas Lozano, padre de Carlos Salinas de Gortari, entonces senador de la República, es un tipo voraz e inmoral. El reporte agrega enseguida, en el primer reporte fechado en marzo de 1978, cuando tenía 29 años Carlos Salinas de Gortari, titulado Información del licenciado en Economía Carlos Salinas de Gortari, la IPS detalló información privada. La IPS es Ahora te voy a dar Instituto de Estudios
de Investigaciones Políticas y Sociales. Políticas y Sociales de la Dirección Federal de Seguridad. Dice, en el reporte del 78, titulado Información del licenciado en Economía, Carlos Salinas de Gortari, la IPS detalló información privada del futuro presidente de la República, como el libro de registro de su acta de nacimiento, escuela donde nació, los estudios de primaria, sus documentos, lo empiezan a seguir. Y luego dice que en un reporte fechado el 3 de diciembre de 1984, titulado Raúl Salinas Lozano, padre del expresidente, se indica que Carlos Salinas de Gortari era posiblemente el candidato del PRI a gobernador de Nuevo León para el 7 de julio de 1985. Solo en razón de su alto cargo lo incluyen en la lista y porque está registrado como nativo de Agualeguas, pero sus miras son mayores, dice, de Carlos Salinas, pero en realidad el reporte es sobre el padre. En el reporte se califica al padre de Carlos Salinas de Gortari, entonces de 78 años de edad, y quien se desempeñaba como senador, como alguien inmoral, puesto que se aseguraba que cuando fue secretario de Estado en los gobiernos de Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos y de José López Portillo, se le calificaba como el Tenorio. En todas partes mala fama dejó. Comillas, su voracidad, dice el reporte de inteligencia, fue proverbial. En la Dirección de Precios autorizó a los comerciantes e industriales a que subieran las tarifas una y muchas veces sin justificación. Dice la Dirección General de Seguridad. En Economía, en tiempos de López Portillo, fue el ministro más censurado por su inmoralidad. Es de Agualeguas, ahora es senador. Y bueno, ahí, imagínense ustedes, o sea, obviamente de este tipo de gente que resuelve en 1 o 2 generaciones la riqueza para las siguientes 30 generaciones, Álvaro. Es un clan de ladrones, Alejandro. Híjole. Y mira, ¿desde cuándo se propuso Carlos Salinas de Gortari ser presidente de México? En 1971 funda Carlos Salinas, obviamente su padre era muy influyente, funda el grupo Política y Profesión Revolucionaria Asociación Civil. ¿Con quién los funda? Con Manuel Camacho Solís, con José Francisco Ruiz Massieu y con Emilio Lozoya Talman, padre, efectivamente, del ladrón Emilio Lozoya Austin. Que andaba ahí el pobre señor, bueno, ni tan pobre, pues, pero andaba ahí tratando de ver qué hacía con el hijo, negociando directamente, de acuerdo con las grabaciones, negociando directamente con Gers Manero. Claro, era él. Emilio Lozoya Talman. Entonces, eso de que estoy desempleado, así como en el desamparo, pues es otra impostura. Tiene razón una vez más Rogelio Naranjo cuando lo dibuja y le pone impostor. Siempre lo ha sido. Su hermano Raúl Salinas Lozano, finalmente enriquecido después de que todos los millones de dólares que depositó en la banca suiza le fueron devueltos. Uno de quienes dijo haberle prestado dinero fue, varios empresarios, pero uno de ellos es Ricardo Salinas Pliego. Sí, bueno, es que primero Raúl Salinas de Gortari le presta a Ricardo Salinas Pliego para adquirir Imevisión, que convierte en televisión. No, era un cruzadero de dinero. Por eso, acuérdate el otro, sí. el de ¿cómo se llama, hombre? Que tiene aquí en el Estado de México su fábrica Yusa. El de Yusa. El hijo de Alejo Peralta. Exactamente. Era. Es Peralta. Peralta, Carlos Peralta. Carlos Peralta. Aquella vez que dijo que le había prestado a Raúl Salinas ese dinero, claro, el dinero que le habían encontrado, sí, me lo dijo a mí. Yo lo entrevisté. Ahí en el Estado de México. Allá en su rancho de... En Yusa, ¿cómo se llama el rancho? Pastejé. Pastejé. Ahí, a mí me lo dijo.
Ahí me fui una vez a una boda, a una fiesta que me llevó una... No, yo fui a su casa, ¿no? Sí. Y conocí a sus hijos ahí. Pues ahí, justo me invitó una amiga. Bueno, pues mira, señor Delgado, ese es el tema. El que salió a colación fue el propio... él se anotó en la lista, pues, Carlos Salinas de Gortari, en ese podcast donde dijo eso. No sé qué más dijo, pero eso fue lo que se hizo viral. Honestamente, no todo lo que dice Salinas me interesa. Por ejemplo, te digo, el documental ese de Netflix de 1994, después de dos declaraciones, cuando sabes que es un engañabobos el señor no, ya dejé de ver yo ese documental. En mi experiencia, pues no es para todos. A lo mejor hay gente que lo consideró pues, un gran documental. Yo creo que se le pasó un poquito la mano a la producción de Netflix. Es casi pedirle a Carlos Salinas de Gortari que hablara sobre 1994 para que se salvara él. Pues sí. Ahora, finalmente si él le ponen y él escoge a quién darle una entrevista, pues va a aparecer como apareció, como el hombre que ha sido injustamente defenestrado, ¿no? Sí, claro. Pues claro. Sí, pero en efecto.